Te alabaré, te glorificaré, mi vida te daré, como ofrenda a tus pies. Nada podrá apagar el fuego que arde en mí, aunque mil se levanten, todos tendrán que huir y aún sin fuerzas cantaré.
esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es en su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Vamos a escudriñar la palabra de Dios, pero antes oremos para pedir que el Señor y su Espíritu Santo nos guíen.
Señor, gracias por esta mañana tan hermosa en que podemos compartir tu palabra a través de estos medios, con tus hijos, con aquellos amigos que se conectan también. Gracias porque has sido fiel en bendecirnos. Oh Dios, ponemos en tus manos este momento y te suplicamos que tu Espíritu Santo nos conduzca, nos guíe y nos guarde en este proceso. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Vamos a leer allí en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, y vamos a leer los versículos 2, 3, 8 al 12 y 18 y 19. Dice así la palabra de Dios: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bien, esta mañana vamos a hablar del tema llamado religioso no es igual a ser hijo de Dios. Repito, religioso no es igual a ser hijo de Dios. Hemos insistido muchas veces en que existe una enorme diferencia entre ser un religioso y ser un verdadero hijo de Dios. Ahora, en este tiempo vamos a marcar algunas diferencias valiosas para que comprendamos cómo se identifica un religioso y cómo se identifica un hijo de Dios. Las personas se hacen religiosas cuando, buscando llenar sus más profundos vacíos espirituales, idean dioses a su parecer y luego ellos mismos les exigen a esos dioses que suplan sus demandas. Pero siempre terminan frustrados, porque un Dios creado por la imaginación del hombre no es todopoderoso, y si no es todopoderoso no puede suplir nuestras demandas. Y aunque estas personas religiosas afirman experimentar momentos en que sienten que su ídolo, que ese Dios creado por su imaginación, se mueve, Dios, el Dios de los cielos, el verdadero Dios, ha dispuesto que estas cosas pasen para que los religiosos sean confundidos, como dice la palabra de Dios en estos textos que quiero compartirles. Y vamos a ver el primero allí en Isaías capítulo 48, versículos 4 y 5. Dice: por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, yo te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Pero también en el segundo libro de Tesalonicenses, la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice así el Señor: por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué hace Dios cuando una persona rechaza la verdad? Dios le manda un espíritu engañoso para que lo convenza de mentira y entonces sea engañado y sea condenado luego por cuanto no quisieron creer a la verdad, dice el Señor. Los hijos legítimos de Dios se hacen por adopción, es decir, nos hacemos hijos de Dios por adopción, después de la regeneración hecha por Dios mismo,
por la obra redentora de Cristo en la cruz y por el engendramiento operado por el Espíritu Santo. Esto es un proceso hermoso. Dios nos adopta tras la regeneración por la obra de Cristo en la cruz que pagó por nuestras deudas y por el engendramiento que opera el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro espíritu. Los verdaderos hijos de Dios no encuentran a alguien en quien creer. Repito, los verdaderos hijos de Dios no encuentran a alguien en quien creer. No encontraron a Dios para creer en Él. Los verdaderos hijos de Dios son hallados por el Dios real. Son encontrados, son buscados por Él porque fueron amados. Son regenerados por el poder de su palabra y se someten sin discusión alguna a su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a ver entonces en el primer punto y lo vamos a llamar: los religiosos confían en sus obras para ser salvos. Dijimos que vamos a marcar algunas diferencias entre ser religioso y ser hijo de Dios. Entonces, un religioso en primer lugar se identifica porque confían en sus obras para ser salvos. El versículo 2 que leímos de Filipenses dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Una persona que es simplemente religiosa se hace y se forma con disciplina, guardando prácticas rituales que exigen las normas de su religión. Su religión le dice: haga esto y entonces estará bien, y lo hace. Esto nos hace comprender inmediatamente que la fe de un simple religioso se basa en las obras que exhibe, es decir, en lo que hace. Con ello, esta persona cree tener derecho a la misericordia de Dios y considera que Dios a su misma vez se obliga a concederle todas sus demandas, por caprichosas, incluso por pecaminosas que estas prácticas y estas peticiones resulten. Y estas demandas que un religioso hace siempre resultan pecaminosas, porque muchas cosas que piden los religiosos no nacen de una santa intención de hacer justicia, dando buen uso a lo que pide y honrando a Dios con lo que pide, sino que estas demandas, estas peticiones nacen o emergen de una malintencionada idea de suplir sus apetitos carnales, sus apetitos avaros, para dar rienda suelta a sus placeres, lo cual es carnal y es pecaminoso, sin importar si en ello se deshonra la santidad de Dios, deseando por egoísmo y pasando incluso por encima de la dignidad del prójimo. Una persona carnal, por religiosa que sea, es capaz de pasar por encima de su prójimo con tal de salirse con la suya, y cree que así Dios tiene la obligación de suplirle lo que pide. Todos ustedes recordarán cómo sicarios se encomendaban o se encomiendan aún a sus santos de devoción antes de ir a asesinar personas o a cometer actos terroristas de destrucción y homicidio masivo. En los años 90 vimos estas cosas de una forma terrible. En una simple religión caben las conductas tanto del hombre más respetado como las del peor delincuente, porque se sienten con derechos adquiridos solamente por invocar el nombre de Dios sin haber sido regenerados de su condición caída. Es decir, un religioso cree que por invocar a Dios ya tiene derechos delante de Dios. Y no es que Dios esté buscando en los seres humanos bondades para recibirle. Dios ama a cualquiera persona sin importar su condición. Pero es necesario que seamos regenerados. Con el solo hecho de invocarle, no tenemos derecho a recibir las bendiciones, o por lo menos no tenemos derecho a pedir como hijos. Porque Dios hace llover sobre justos e injustos, pero solo sus hijos reciben las bendiciones para cabal bendición. Son edificados a través de lo que Dios les provee. Escuche esto. Usted puede creer en Dios. Usted puede invocar a Dios. Usted puede hacer sacrificios a Dios. Pero si su vida no ha sido regenerada por el Espíritu Santo, usted no es más que un religioso, pero nunca un hijo legítimo de Dios. El invocar a Dios no le hace hijo, necesita ser regenerado. Si usted es un hijo de Dios,
pero por error está escuchando las enseñanzas de un maestro religioso, de los que habla el apóstol Pablo en este texto que leímos. Habla de los falsos maestros, de los perros. Si usted es un hijo de Dios, pero por error está escuchando las enseñanzas de un maestro que solamente es religioso, y usted mismo se encuentra confundido, Dios le ordena que se guarde de oír esas enseñanzas. Es una orden de Dios guardarnos de oír enseñanzas que no salen de una persona transformada, sino de un religioso solamente. Ahora, usted me dirá, ¿y cómo sé si estoy oyendo a un religioso o a un verdadero hijo de Dios? ¿Cómo identifico a un maestro para saber si es religioso o es un hijo de Dios verdadero? Hay dos cosas que usted debe hacer. Primero, usted debe conocer a Dios. Si usted es un hijo de Dios, debe conocer a Dios. Debe conocer a su Hijo Jesucristo. Y debe conocer al Espíritu Santo. Y esto lo consigue a través de escudriñar la santa palabra de Dios, la Biblia, las escrituras de Dios para el hombre. Porque en la Biblia, en las escrituras, se descubre el plan de Dios, su voluntad, su plan de salvación y también la magnitud de nuestra culpa por nuestro pecado. Es necesario escudriñar la Biblia para conocer a Dios, conocer a Jesucristo, conocer al Espíritu Santo, pero también para conocer el tamaño del pecado del hombre, es decir, su pecado y el mío. La segunda cosa que debemos hacer para identificar si alguien es un religioso, un maestro religioso y no un hijo de Dios, es que a la luz de la misma palabra de Dios, usted y yo reconozcamos los frutos del predicador. La persona que habla, ¿para qué? Para verificar si enseña conforme a la palabra de Dios o conforme a sus propios pensamientos, a sus propios apetitos. Y tenga mucho cuidado, porque ahora se amontonan predicadores que llenan sus enseñanzas de supuestas experiencias atractivas que parecen estar acompañadas de poder y de revelación de Dios, pero que a la final no cambian vidas, porque aunque entretienen, no edifican. Cuando el apóstol Pablo menciona a los mutiladores del cuerpo, se refiere a esas personas que muestran sus obras como la razón de su derecho a participar de la salvación que Dios ofrece y así enseñan a otros. Les dicen, tiene que hacer esto y esto para ser salvo, estas obras y estas otras obras. No les hablan de la regeneración en Cristo. Yo no estoy diciendo que las obras en un momento dado sean malas, pero si no se hacen después de ser regenerados, estamos perdiendo el tiempo. Lo que pasa es que en la antigüedad la ley de Dios ordenaba que todo varón fuera circuncidado. A eso se refiere este texto específicamente, que su prepucio fuera cortado. Entonces los legalistas todavía en el día de hoy exhiben el cumplir con algunas cosas como el agradar a Dios, algunas cosas físicas. Y en aquel tiempo los judíos exhibían el cumplir con la circuncisión. Los maestros de la ley decían, cumplir con la circuncisión es la razón para tener derecho a la justificación. Pero la palabra de Dios dice que tales personas, las personas que enseñan estas cosas, son perros. Es decir, les da un tratamiento muy bajo. A esos predicadores los tilda también de malos obreros. Escúcheme esto, no se gana el favor de Dios, de ese Dios santísimo, haciendo obras, simplemente obras, todas manchadas de ese mero interés que tenemos por recibir su misericordia. Porque el problema cuando hacemos obras para tratar de ganar el favor de Dios es que nuestro único interés es ganar su favor, desconociendo que hemos quebrantado deliberadamente, voluntariamente la ley de Dios, su voluntad, y procurando siempre imponer la nuestra voluntad. Por lo cual debemos ser castigados con una pena que esté a la altura de la ley quebrantada. Es decir, por quebrantar la ley de Dios debemos ser condenados a prisión, a condenación eterna. Veamos cómo Dios mismo desenmascara en su palabra a estos que Él llama malos obreros
y perros, porque aunque son religiosos, no son hijos de Dios. Los versículos 18 al 19 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo los llama aquí? Enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, es decir, trabajan solamente para su estómago, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Comenzando que solamente piensan en las obras terrenales y con eso pretenden haber cumplido las demandas de Dios. En este pasaje, que es del mismo capítulo 3 de Filipenses, los llama enemigos de la cruz de Cristo. Note que hace referencia a los mismos predicadores, a los que antes llamó perros y malos obreros, y a los creyentes en la religión antes que en la regeneración que hace Cristo o el Espíritu Santo por la obra de Cristo. Estas personas aparentemente predican a Cristo, creen en Cristo, pero se alejan de la cruz, es decir, de la obra redentora de Jesús. ¿Y cuándo se alejan de esto? Cuando en vez de invocar su sacrificio, el sacrificio de Cristo para salvación, están hablando de obras para ganar el favor de Dios. Esto es sencillamente predicar en nombre de Cristo, pero al mismo tiempo dar la espalda para pretender justificación sin Él. Repito, esto es como predicar en nombre de Cristo, pero al mismo dar la espalda para pretender ser justificado sin Cristo. Lo que voy a decir es totalmente cierto. Esto es una bofetada a Jesús en su sacrificio para llevar los pecados de quienes jamás podríamos pagar la deuda causada por nuestras rebeliones. Es una bofetada a Cristo porque se está desconociendo su obra para pretender que con nuestras obras somos justificados. Es como si le dijéramos a Cristo, quítate que yo sin ti puedo ser justificado. Quítate que yo solo puedo, como si le diéramos un codazo y le dijéramos, yo puedo solo. Cuando la palabra de Dios afirma que no hay quien haga lo bueno, que no hay justo, que no hay ni siquiera uno. Y este pasaje está en Romanos capítulo 10, versículo 10 al 12. Si por las palabras y por las obras y por la fe que se practica en las obras, alguien pudiera ser justificado, Cristo jamás hubiera venido a la tierra para morir. La muerte de Cristo no fue un paseo, fue algo enormemente terrible, jamás visto en el universo, pero lo hizo porque nos amaba a usted y a mí. Cristo vino para rescatarnos de la condenación eterna, a la cual fuimos condenados y confinados por el justo juicio de Dios. Cuando fuimos manchados de inmundicia por el pecado de nuestros primeros padres en el huerto de Edén. Y además, cuando voluntariamente decidimos desligarnos de la voluntad de Dios para hacer nuestra propia voluntad a nuestro antojo y a nuestro modo. Con esa actitud de desligarnos de los ordenamientos y mandamientos de Dios, sellamos nuestra condena eternamente, a no ser que Cristo redima nuestra causa y seamos salvados por su gracia. Quiero repetir esto. Con la actitud de rebelión, de desligarnos de la palabra de Dios, de apartarnos, de pretender ganar a Dios solamente porque lo invocamos, pero no tener en cuenta sus mandamientos y su palabra, estamos sellando una condena eterna, a no ser que Cristo nos redima nuestra causa y seamos salvados por su gracia. Esto es por su voluntad, sin obras nuestras, y por la justificación que nos dio al saldar, al pagar la deuda causada por nuestra rebelión. Un religioso entonces confía en las obras, pero no lo lleva a Dios porque no ha sido transformado. Número 2, el verdadero Hijo de Dios confía en la obra de Cristo y en la fidelidad de Dios. El verdadero Hijo confía en la obra de Cristo y la fidelidad de Dios para ser salvo. El versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Estoy hablando de Filipenses capítulo 3.
Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando el texto dice que nosotros somos la circuncisión, es como afirmar que nosotros somos la obra y nosotros ofreciendo otras obras. ¿Cómo así que nosotros somos la obra? Sí, efectivamente lo somos. Solo que no somos nuestra propia obra. No somos la obra que nosotros hicimos, sino que somos la obra de Cristo. Cada hijo de Dios es la obra de Cristo. La obra de Cristo efectuada en su muerte se materializa en la conformación de la iglesia. La iglesia es el fruto de los padecimientos de Cristo y de la ira de Dios derramada sobre su propio Hijo en la condena de la cruz. ¿Quiénes conforman la iglesia de Cristo? ¿Quiénes formamos esa iglesia? Yo quiero estar ahí, estoy ahí por fe y espero que usted también. Yo no quiero ser un religioso, quiero ser una persona regenerada. Espero que usted también sea regenerado. La iglesia de Cristo no la conforman los creyentes en Dios. La iglesia de Cristo la conforman aquellos cuya vida ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Como consecuencia de aplicar la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo, para justificación ante Dios y para adopción como hijos legítimos de Dios. La iglesia de Cristo la conforman aquellos cuya vida ha sido regenerada por el Espíritu Santo, como consecuencia de aplicar la obra redentora de Cristo para justificación ante Dios y para adopción como hijos legítimos de Dios. Somos hijos si somos restaurados a la comunión con el Padre, habiendo sido cortados de la corrupción para ser santificados, es decir, apartados para pureza. La palabra santidad significa apartado. Apartados para pureza por la misma obra del Espíritu Santo. Esto no es una obra nuestra, es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Somos pureza en persona porque el Espíritu Santo nos purifica, aunque nuestra carne es débil. Somos salidos de la justicia de Dios manifestada en la tierra en la persona de Jesucristo. Es decir, mi justicia no sale de mis obras, sino de la obra de Cristo. La circuncisión espiritual consiste en ser cortados del pecado para ser separados para Dios, apartados para Dios. Esto es una operación espiritual, por eso servimos a Dios en espíritu. Es lo que fue regenerado de nosotros, nuestro espíritu. Lo demás entra en proceso. Nos gloriamos en la obra de Cristo, en la cruz. Y no confiamos en nuestras obras porque nuestras obras no pagan la deuda demandada por la justicia de Dios por causa de nuestros pecados. No tenemos con qué pagarla. Los hijos de Dios, coherederos con Cristo en el reino eterno del Padre, se hacen por regeneración. Los hijos de Dios se hacen por regeneración. Esos que heredamos y coheredamos con Cristo el reino del Padre, somos regenerados para ser hechos hijos suyos. Y esta es una operación realizada desde lo externo por Dios mismo, no por derechos adquiridos personalmente, ni por obras que nosotros hayamos cumplido. La propiciación de Cristo, satisfaciendo las demandas de Dios por su justicia, frente a nuestro pecado, operó la redención de culpa. Fue la propiciación lo que nos hizo justos. ¿Por qué? Porque la demanda de Dios fue satisfecha. La redención hizo posible la justificación. Y la justificación nos dio el derecho a la adopción como hijos legítimos y verdaderos de Dios. Repito, la redención hizo posible la justificación y la justificación nos dio el derecho a la adopción como hijos legítimos y verdaderos hijos de Dios. Legítimos porque somos engendrados por Dios mismo en su Espíritu Santo. Es decir, legítimos porque fuimos hechos del mismo Espíritu, del cual el Espíritu Santo es hecho porque fuimos transformados por Él.
y adoptados a la vez, porque la legitimización como hijos no se opera por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en nuestro favor, al dar su vida en rescate, para saldar la deuda que nos sometía a esclavitud eterna y para hacernos libres de toda condenación. Eso es glorioso. Fuimos libres de condenación porque el pago de la deuda fue total, no fue parcial. No estamos debiendo nada, excepto el amarnos unos a otros, dice la Biblia. Y estamos asegurados porque Dios es fiel y mantiene su palabra. Dice la Biblia que Él alzó su mano y juró por sí mismo mantener nuestra redención, dándonos una prenda de garantía, su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra regeneración, de nuestra salvación, porque Él es incorruptible y Él mora en nosotros. El Espíritu Santo nos guía a la santificación y nos mantiene separados como fruto de la aflicción de Cristo. Como ya lo dije, porque Él es incorruptible. No se vive por fe en Jesucristo si ignoramos los alcances de su sacrificio y desconocemos los principios de la redención de la cruz. Perdónenme, le repito, no se vive por fe en la fe de Jesucristo si ignoramos o desconocemos los alcances de su sacrificio y desconocemos a la vez los principios de la redención de la cruz. Mezclar el creer en Dios con el deber actuar, es decir, con las obras de obligatoriedad para salvación, eso es mera religiosidad. Esto no nos hace hijos de Dios, al contrario, nos separa de la verdadera regeneración. Número 3. El verdadero Hijo de Dios vive para quien le redimió. El verdadero Hijo vive para quien le redimió. Dicen los versículos 8 al 12. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, es decir, por las obras, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, la justicia que Dios imparte, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículos 8 al 12 de Filipenses capítulo 3. Cuando el apóstol Pablo se refiere a estimar toda cosa de valor como pérdida, está hablando de hacer una renuncia voluntaria a las cosas que consideramos valiosas en nuestra vida, para dedicar todo nuestro empeño en conocer y agradar a quien nos redimió de la deuda por nuestro pecado. Declara que lo más excelente para él personalmente es conocer a su Salvador, y debiera ser lo mismo para nosotros, por cuyo amor renuncia a todo y lo estima todo como basura. Debiéramos hacer lo mismo. Hay un problema serio en muchas personas que se declaran hijos de Dios. Dicen amar a Dios, de vez en cuando llevan incluso una sucia limosna para tratar de comprar los favores de Dios, pero quieren vivir su vida a su antojo, rechazando hacer la voluntad de aquel a quien llaman su Dios. Si usted y yo tenemos a Dios, debemos estricta obediencia a sus mandatos, no porque con ello alcancemos la salvación, sino porque Él nos ha salvado gratuitamente. Es decir, repito, si somos hijos de Dios, debemos estricta obediencia a los mandatos de Dios, no porque con esa obediencia lleguemos a la salvación, sino porque Él nos ha salvado gratuitamente. El verdadero Hijo de Dios no exhibe obras para tratar de ganar el favor de Dios, sino que acude a la obra de Cristo para ser justificado. No dice soy salvo porque hice tal cosa, sino soy salvo porque Cristo obró mi salvación. Y hace la obra de Dios, la obediencia a Dios,
esto como gratitud por el amor con que Él le amó, le buscó y le salvó, estando perdido en pecados. Es decir, las obras que hacemos no son para ganar el favor de Dios, sino como gratitud a Dios, y lo que nace del corazón es muy delicioso y muy satisfactorio hacerlo. En cambio, lo que hacemos por obligación para ganar algo siempre nos duele. Son más deliciosos los regalos que el deber de trabajar para conseguir el dinero. Los regalos son muy satisfactorios porque el trabajo cuesta. En todo caso, una persona transformada por el Señor ya no vive para hacer pecado, para pecar, porque al ser transformado, su conciencia cambia, sus deseos cambian y sus intenciones cambian, y entonces sus frutos por naturaleza cambian. Es una cosa de nueva naturaleza. Si usted pretende ser un hijo de Dios, pero su vida no ha sufrido un cambio radical, una transformación de su naturaleza espiritual, entonces no es más que un religioso. Ese religioso que cumple credos por mera disciplina, pero no es parte de la familia de Dios. No es que quien ha sido transformado y regenerado ya está convertido en una persona perfecta, con todo y aureola y todo esto. No, sino que su conciencia, sus deseos e intenciones han sido transformados. Y ahora vive para agradar a aquel que le redimió y le perdonó sus pecados. Quien vive realmente para agradar a Dios, una cosa hace sin ninguna dilación, sin ninguna espera. Todos los días los hijos de Dios libramos una lucha sin cuartel contra nuestras debilidades, porque para vivir en santidad fuimos llamados y para ello Cristo nos alcanzó primero, dice la palabra de Dios. Esa lucha tiene un objetivo descrito en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Guardar sus mandamientos es el propósito de todo verdadero creyente en Dios. Y cuando lo hacemos, el Dios de amor se perfecciona en nosotros, de modo que le amamos y vivimos para Él. Entonces, nuestro gran reto aparece claro en el horizonte. ¿Sabe cuál es el gran reto que aparece? Debemos andar como Él anduvo. Debemos andar como Él anduvo. Quiero preguntarle con todo respeto, ¿usted ha sido regenerado por la obra de Dios? Debe andar como Él anduvo. De otro modo, no se engañe, no es hijo de Dios. La religión es el intento del hombre por mitigar los vacíos del espíritu, las inquietudes de la conciencia y la ambivalencia, es decir, los altibajos de su corazón. La fe en Cristo es el cable que mantiene nuestra vida conectada a la posibilidad de vivir en continua obediencia a los propósitos de Dios, trazados desde antes de la fundación del mundo y traídos como regalo de gracia a nosotros en la redención efectuada por la cruz de Cristo. La salvación es un regalo de gracia. Sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Este es el pasaporte para comprobar que andamos como Él anduvo. Guardar sus mandamientos. El andar como Él anduvo no nos hizo hijos de Dios, escúcheme bien. El andar como Él anduvo no nos hace hijos de Dios, sino que es la evidencia de que somos hijos de Dios. Porque la obra que nos lleva a la adopción la hizo Cristo, no nuestra obediencia. Quiero repetirle eso, la obra para nuestra redención la hizo Cristo, no nuestra obediencia. La obediencia es la evidencia de que hemos sido transformados, el fruto de que somos hijos de Dios. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, para que nos conceda comprender su plan, para recibir el don de la salvación. ¿Qué tal si oramos? Oremos, incline su rostro allí donde está y ore conmigo. Señor, ten misericordia de nosotros.
para que cada oyente sea confrontado con su pecado y su necesidad de arrepentimiento a través de tu palabra. Y que cada oyente llegue al arrepentimiento por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y no pretenda con sus obras comprar la salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y todos decimos amén, amén. Que Dios Todopoderoso le bendiga, le guarde, le sustente y le sostenga. Un abrazo y mil bendiciones. Muy buenos días, iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias a Dios por su preciosa palabra. Vamos a un momento especial de nuestra reunión, de nuestro culto a Dios, y es la cena. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea bendiciéndonos este momento especial, que sintamos esa comunión con nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, y que podamos honrarle en este momento. Señor y Dios, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das en esta mañana, Señor, de estar ante tu mesa, de poder tomar los elementos, Señor, este jugo de la uva, este pan que vamos a tomar en esta mañana, Señor, en memoria de ti. Que podamos entender lo que tú hiciste, Señor Jesús, allí en la cruz del Calvario por nosotros. Que nos identifiquemos con esa obra, Señor, ese sacrificio único y perfecto que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Amén. Antes quiero compartir a ustedes algo de la palabra de nuestro Dios. Una historia muy conocida por todos. La encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Y es la historia del endemoniado gadareno. Dice la palabra de Dios que viniendo al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Qué situación tan difícil para este hombre, pero también quiero en esta mañana recalcar la situación para esta familia de este hombre, al verlo en esta situación. Pero viene Jesús en medio de esas situaciones difíciles. Toda esta situación cambia cuando la presencia de nuestro Señor está ahí. Dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y conocemos nosotros el desenlace de la historia, y este hombre es liberado, y esos demonios el Señor permite que entren en los cerdos, y estos cerdos van por un despeñadero en el mar y se ahogaron. Pero el verso 15 viene algo especial. Dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y ellos tuvieron miedo. Hermanos, en nuestras situaciones difíciles, lo que necesitamos es la presencia de nuestro Dios, la presencia de Cristo, ahí para que todo cambie. ¿Cuánto tiempo pudo haber estado este hombre en esa situación? Pero solo necesitó ese momento de encuentro con Jesús para que su vida totalmente cambiara. Y viene algo hermoso, mis amados hermanos, viene algo hermoso. Dice que al entrar él en la barca, Jesús nuevamente a esa barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él.
estaba agradecido por lo que había hecho. Era un hombre nuevo. Había transformado Jesús la vida de este hombre para bien, como siempre lo ha hecho. Y quería seguir con él, quería subirse en la barca. Pero Jesús le dice el verso 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, podríamos decir, pero ¿por qué Jesús no le permite? Él quería seguirlo, estar con él, estaba agradecido. Pero la bendición no era solo para él, era también para los de su casa. Dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La bendición era para todos. Jesús pensó en su familia, en los suyos, aquellos parientes que lo habían visto en esa situación anterior, cuando estaba endemoniado. Y Jesús dice, ve, no vengas conmigo, no vengas conmigo. Dice, no se lo permitió. Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La bendición llega para toda la familia. La bendición llega para todos aquellos que habían estado sufriendo por este hermano, quizás por este hijo. Hoy el Señor les dice, hay momento de gozo, alegría y de compartir las buenas nuevas. Y las buenas nuevas eran que el Señor Jesús había tenido misericordia de este hombre. Y dice el verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hermanos, es tiempo de compartir en familia las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hace en la vida de alguien que se acerca a Él. Solo necesitamos ese momento de estar en la presencia del Señor para recibir su misericordia, porque no es que merezcamos, es por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gocemos las buenas nuevas que Jesús trae a cada uno de los integrantes de un hogar, de una familia. Él ha dispuesto que esas maravillas sean compartidas para todos. Son las maravillas que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Vamos a disponernos a tomar en esta mañana los elementos de la cena del Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11. Pablo envía esa carta a la iglesia en Corinto y les dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomemos del pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos, mis amados hermanos, del jugo de la uva en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias nuestro Dios por esta promesa tan hermosa, que viene nuestro Señor Jesús por nosotros, por su iglesia. Dios mío, que estemos en ese modo de espera, en ese anhelo de verle. Pero mientras estamos aquí, danos las fuerzas para seguir, para continuar, Señor, y para ver tus maravillas y tu misericordia en cada uno de nosotros y nuestras familias, tal como sucedió con este hombre de la historia que hemos compartido en esta mañana. Gracias por todas las maravillas. Gracias, Señor, porque es tiempo de ver tu gloria. Gracias porque es
Tiempo de ver cosas grandes, transformaciones, Señor, cambios, Dios de la gloria. Porque es lo que tú, Señor Jesús, viniste a hacer por nosotros. Gracias te damos. Hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Un domingo muy especial. Les amamos en el amor del Señor. Dios les bendiga. Muy buenos días, amados hermanos. Enviamos un abrazo muy especial a todos nuestros niños, siempre unidos en la distancia. Nuestra historia de hoy se llama Jesús sana un paralítico. Compartiremos el momento en que Jesús hizo misericordia con un hombre que no podía caminar. Unos hombres tuvieron mucha fe y lo trajeron a Jesús, pero como no pudieron entrar por la puerta, porque la puerta estaba muy llena, entonces quitaron unas tejas del techo de la casa y lo metieron por allí para ponerlo delante de Jesús. Jesús no solo lo sanó, sino que también le perdonó sus pecados. Esto es lo mismo que hoy el Señor quiere para cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros, antes de ser sanos, nuestros cuerpos, también nuestra alma sea sana, y Él está siempre atento a perdonarnos. Vamos a continuación, vamos a ver esta historia hermosa. Dios los bendiga a todos en sus casas. Un fuerte abrazo para nuestros niños y que el Señor esté con cada uno de nosotros. Les habló su amiga, su hermana Patricia Roa, maestra de escuela dominical. Bendiciones y un fuerte abrazo. A través del techo. Llena. La casa estaba llena. Jesús estaba enseñando y sanando en la casa, y todos querían verlo. Unos hombres tenían un amigo que no podía caminar. Ellos creían que Jesús podía sanarlo. Por eso lo llevaron en una camilla. Debido a que la casa estaba llena, no podían entrar. Entonces subieron a su amigo al techo y comenzaron a quitar las tejas. Hicieron un hoyo en el techo. Todos los que estaban en la casa miraron hacia arriba asombrados. Después bajaron a su amigo en medio de la multitud. Ellos pensaron que Jesús sanaría a su amigo, pero en vez de eso le dijo:
tus pecados son perdonados. Los líderes religiosos estaban muy disgustados. ¡Solo Dios puede perdonar pecados!, refunfuñaban. ¿Qué es más fácil?, preguntó Jesús. ¿Perdonar los pecados de un hombre o hacerlo caminar? Para mostrarles que tengo el poder de Dios para perdonar, sanaré sus piernas. Recoge tu camilla y vete a casa, le dijo Jesús al hombre. Y lo hizo. Sus amigos y todos los que estaban allí celebraron alegres. Ahora la casa estaba llena de alabanza. Bueno, también tenemos unos anuncios, unas noticias para esta semana. Llegó noviembre, hoy comenzó el mes de noviembre y ya nos sentimos en Navidad. Tantas veces la Navidad para muchos no consiste en recordar el nacimiento de Jesús con suma devoción, sino como en la oportunidad para derrochar, para sobregastar, incluso para desordenar la vida. No nos dejemos contagiar de eso, porque las faltas de sabiduría llevan a un fin que hace daño, y los gastos sin planeación adecuada cuestan muy caro. Aprendamos entonces, para recordar este principio, el texto que aparece en la portada de inicio de este culto y que está en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, y dice así: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este es el texto para memorizar en este mes. Bienvenidos a todas las personas que se han conectado a través de esta red para llegar hasta sus casas. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Ofrecemos condolencias a la familia Medina por la muerte de Josemel Medina y a cada persona que está pasando por dificultades por la muerte de algunos de sus familiares. El COVID sigue haciendo estragos. No olvidemos las peticiones. Puede dejar alguna petición a través del mismo enlace que recibió para este culto. Puede dejar su petición, también su comentario. Damos gracias a Dios por la recuperación de Fernando Yaima, el padre de nuestro hermano Orlando Yaima. También por la recuperación de Jacqueline, la esposa de Nelson Alean. Oremos también por la salud de Lila Andrade, la esposa de Luis Osorio. Por Diva Osorio Cometa también, afectados por el virus. Por Ana Cecilia y Blanca Lili Guerrero, que están afectadas también por cáncer. Por Paola Sabogar, por la operación de Nidia Pimienta. Por Mateo Suaza, y por la salud de doña Lolita, la madre de nuestro hermano José, y así por cada persona que está pasando alguna dificultad, pero también oremos para dar gracias a Dios. Felicitamos a nuestro hermano Diego
Posada, Diego Armando Posada, por su graduación como especialista en desarrollo urbano y regional en la Escuela Superior de Administración Pública. Dios le bendiga, Dios le fortalezca y Dios le dé mucha sabiduría para desempeñarse y para escalar mucho más. Sigamos orando sin cesar, orando y ayunando por Colombia, por nuestra familia, por las familias de Colombia. Las damas tienen su reunión hermosa los martes a las 6 de la tarde a través de Zoom. Están analizando cada martes la historia de una mujer que ha traído fe a su vida en la Biblia. Los jueves a las 6 de la tarde tenemos la escuela de formación espiritual a través de Zoom también. Los enlaces siempre los compartimos. Si usted alguna vez le ha llegado, ese enlace siempre será el mismo. También tenemos devocional por el mismo enlace en Zoom el sábado a las 7 de la mañana, de 7 a 8, 8 y 10 de la mañana más o menos. Están todos invitados y desafiamos a los hermanos de la iglesia a conectarse. Los sábados los jóvenes tienen su clase, su reunión semanal a través de Google Meet a las 6 de la tarde. Y el domingo de nuevo a las 9:30 para un tiempo de media hora de oración y de lectura de la palabra antes del culto. Recuerden que el culto está desde las 6 de la mañana, pero la iglesia se da cita a las 9:30 para orar y a las 10 para participar del culto. Pero cualquiera puede conectarse desde las 6 de la mañana. Gracias por cada persona que hace parte de esta producción y por cada uno de ustedes quienes son los objetivos también de esta producción. Vamos a orar y vamos a dejar en las manos de Dios esta semana y terminamos con una hermosa canción. Señor, gracias porque nos diste el privilegio de tener este tiempo de alabanza, de adoración y también de escudriñar tu palabra. Gracias por cada persona que ha venido para conectarse y para estar con nosotros en este tiempo. Oh Dios, bendícenos, ten misericordia, mira a cada persona a quien hemos puesto en oración y aún los que no hemos mencionado. Ten misericordia, Dios mío, tuya es la gloria y para siempre, porque tuya es la gracia. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén. Una muy, muy feliz semana para todos. Dios les bendiga. Está muerto, mi Cristo no está muerto, ay, pero que mi Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, en mis pies.